Buenas noches, profesor. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a exponer, o más bien explicar en este video informativo acerca de si la reforma agraria aplicada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue o no beneficiosa para el Perú. Bueno, la reforma agraria fue una de las transformaciones más importantes de la historia peruana del siglo XX. Fue promulgada en 1969 con el propósito de cambiar la estructura agraria del país y acabar con la gran concentración de tierras en manos de pocos propietarios. Bueno, antes de la reforma, gran parte de las tierras agrícolas pertenecía a los hacendados o terratenientes. Mientras tanto, miles de campesinos trabajaban esas tierras sin ser dueños de ellas y en muchos casos vivían en condiciones de pobreza y desigualdad. Ante esta situación, el gobierno consideró que era necesario implementar cambios profundos para mejorar las condiciones de vida de la población rural y promover lo que es una distribución más justa de la tierra. Bueno, nuestra postura es que la reforma agraria sí fue beneficiosa en el Perú, especialmente en los aspectos sociales y políticos, porque permitió reducir desigualdades históricas y otorgó mayores oportunidades a los campesinos. Sin embargo, también tuvo algunas limitaciones económicas que dificultaron alcanzar todos los objetivos planteados. Y bueno, a continuación analizaremos esta reforma desde los aspectos políticos, económicos y sociales, para comprender, mejorar sus consecuencias y su importancia en la historia del Perú. Desde el punto de vista político, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa porque modificó profundamente las relaciones de poder que existían en el campo peruano. Antes de la reforma, los grandes terratenientes concentraban enormes extensiones de tierra y tenían una gran influencia económica y política. En muchas regiones del país, ellos tomaban decisiones que afectaban directamente la vida de los campesinos. La reforma agraria buscó reducir este poder mediante la expropiación de grandes haciendas y la redistribución de tierras. Gracias a esta medida, miles de campesinos tuvieron acceso a recursos que anteriormente estaban concentrados en manos de una minoría. Además, esta reforma permitió una mayor participación de los sectores rurales en la vida nacional. Los campesinos comenzaron a ser reconocidos como ciudadanos con derechos y como actores importantes dentro de la sociedad peruana. Otro aspecto importante fue que el Estado fortaleció su presencia en las zonas rurales. Esto permitió que se prestara mayor atención a problemas que durante muchos años habían sido ignorados. Aunque la reforma agraria no solucionó todos los problemas políticos del país, sí representó un avance significativo porque promovió una sociedad más igualitaria y redujo privilegios que habían existido durante décadas. Por estas razones consideramos que políticamente la reforma agraria fue una medida que contribuyó a transformar la estructura de poder existente en el Perú. Yo voy a hablar sobre el argumento económico. Desde el aspecto económico, la reforma agraria tuvo resultados más complejos y sigue siendo un tema de debate entre especialistas. Uno de sus principales objetivos era mejorar la distribución de la riqueza y modernizar el sector agrícola. Para lograrlo, muchas de las tierras expropiadas fueron entregadas a cooperativas agrarias y organizaciones campesinas. Sin embargo, varias de estas organizaciones enfrentaron dificultades porque no contaban con suficiente experiencia administrativa, recursos económicos ni capacitación técnica. Además, en algunos casos hubo problemas relacionados con la falta de maquinaria, tecnología e inversión. Como consecuencia, la producción agrícola disminuyó en determinadas regiones y algunas cooperativas no lograron alcanzar los resultados esperados. Esto generó críticas hacia la reforma, ya que muchos consideraban que los cambios económicos no produjeron el crecimiento que se había proyectado inicialmente. No obstante, también es importante reconocer que la reforma agraria no tenía únicamente un objetivo económico. Su propósito principal era corregir desigualdades históricas relacionadas con la propiedad de la tierra. Por ello, aunque existieron dificultades económicas y algunos resultados fueron limitados, la reforma representó un intento importante de transformar la estructura económica del campo peruano y de promover una distribución más justa de los recursos. Argumento social y conclusión. Desde el punto de vista social, la reforma agraria tuvo uno de sus mayores impactos y más beneficioso.
Miles de campesinos que durante generaciones hicieron trabajo a tierra ajena, al fin pudieron acceder a ellas y poder participar activamente en la economía rural. Esto permitió reducir algunas reformas de desigualdad y dependencia que se habían generado durante muchos de estos años. Además, ayudó a a mejorar la dignidad humana y el reconocimiento de la población campesina dentro de la sociedad peruana. La reforma también ayudó a la visualización de problemas de las comunidades rurales y generó una mayor preocupación y mejoría para sus condiciones de vida, ya que como eran zonas campesinas, les tenía muy abandonadas. El Perú siempre ha sido un país centralista. Mediante la reforma agraria, al fin se hizo una visualización notoria para que pudiera haber cambios reales. Aunque realmente no se logró eliminar completamente la pobreza ni resolver todos los problemas sociales que existían, sí representó un avance importante en la búsqueda de la sociedad más justa e inclusiva. En conclusión, consideramos que la reforma agraria fue una medida que produjo cambios profundos en la historia del Perú. Desde el aspecto político, permitió una concentración del poder en el campo y otorgó mayor participación a los campesinos. Desde un aspecto social, contribuyó al reconocimiento de los derechos y ayudó a disminuir las desigualdades históricas. Porque esto no es de ahora, el Perú, o sea, nuestra sociedad peruana, las diferencias, la dependencia y la discriminación son tres factores muy importantes que han sido parte de mucho proceso de nuestra historia. Por lo tanto, desde la reforma agraria, si bien no fue absoluta mejoría, sí fue un gran avance para que hasta el día de hoy sigamos mejorando. Por ello, nuestra postura mediante la reforma agraria es que fue beneficiosa principalmente en aspectos sociales y políticos, aunque no tuvo limitaciones económicas. A pesar de sus aciertos y sus errores, esta reforma marcó un antes y un después en la historia peruana y continúa siendo uno de los procesos más importantes de comprender en la realidad peruana. Muchas gracias.